Buenas tardes. Nos saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que pedimos que el Señor bendiga en esta tarde este tiempo de servicio que vamos a hacerlo para el Señor y que sea para la gloria y la honra de Él. Oremos, mis hermanos. Señor y Dios, te alabamos, bendecimos tu nombre, porque tú eres nuestro Señor, que está siempre cuidándonos, protegiéndonos y guardándonos, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos has permitido hacer durante este día. Bendiga, Señor, este tiempo de adoración a ti. Bendiga las alabanzas. Bendiga, Señor, a cada hermano participante, tanto los músicos como el ensamble, y así de esta manera, bendito Dios, alabarte y adorarte y bendecir tu santo nombre. Del mismo modo también toma en tus manos al pastor Carlos, quien estará predicando tu palabra. Que esa tu palabra llegue, Señor, a cada corazón, llegue a cada persona y de esta manera haga estragos en su vida, Señor. Dios bendito, dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y bendiga, Señor, a toda persona, a todo hombre o mujer quien estará escuchando tu palabra en esta tarde. Padre, muchas gracias. Dejamos todo en tus manos, Señor. Bendiga a cada hermano, a cada hermana, en cada hogar, porque estamos haciendo este acto virtualmente. Por lo tanto, Señor, permita que todos estemos atentos a tu palabra, Señor. Muchas gracias. Dejamos todo delante de ti y te suplicamos, agradeciéndote siempre en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida de esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida de esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, eso vive en mí. Quiero ser en tus manos, ya no
siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Buenas noches, gracias a Dios por este tiempo que tenemos para poder compartir su palabra, meditar un momento en ella. Queremos saludar a los hermanos, amigos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera aquí en La Esperanza. Siempre es una bendición poder reunirnos para compartir y animarnos juntos a salir adelante. Y queremos también saludar a todos los amigos, familiares y hermanos en Cristo que se van conectando en este tiempo también por el Facebook. Siempre es una bendición poder estar animándonos como hermanos y salir adelante como sociedad. Así que les animamos a tener una Biblia cerca. Si pueden encontrar una Biblia para leerla, sería bueno, y que todos juntos podamos seguir aprendiendo las cosas del Señor. Vamos a indicarles que puedan cerrar sus ojos, inclinen su rostro en señal de reverencia y oremos a Dios. Padre bueno, Dios bendito, Rey de gloria, muchas gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder leer tu palabra un momento, de meditar en ella, Señor, de pedirte ayuda, bendición, que seas tú guiándonos en todo, Señor. Toma control absoluto de nuestra vida, de todo lo que nosotros somos. Muéstranos el camino, Señor, siempre en cada decisión. Que aprendamos, Señor, a pedirte siempre sabiduría, dirección. Que tú nos guíes de acuerdo a tus planes y tus propósitos. Y gracias, Padre, porque todo lo que tú haces es bueno en gran manera. Bendecimos tu nombre, Señor. A ti se ha dado todo el honor, toda la gloria, hoy y siempre, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Oramos así. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces en Santiago capítulo 3. Vamos a leer versos 17 y 18. Santiago capítulo 3, versos 17 y 18 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muy bien. ¿Qué entendemos? La verdadera sabiduría es paz. Nuestra conducta gobernada por la verdadera sabiduría nos hace pacificadores. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender frente a toda la rebeldía y la maldad que hemos podido ver en toda esta sociedad en estos últimos tiempos. Hemos visto las marchas, las protestas, y no hay paz en el corazón de las personas. ¿Por qué están viviendo tanta violencia? Porque no conocen a Dios, se han alejado de todos los principios de Dios.
y necesitamos volver otra vez a esa vida de tranquilidad, esa vida en la cual entendemos que Dios es el que nos ayuda y que nos da la fuerza para seguir adelante. Tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene pensamientos, conductas, temperamentos distintos, pero solamente Dios puede transformar nuestra vida para que nosotros estemos alineados en la paz, en la bondad y en la mansedumbre. Diferencias entre personas siempre van a haber, criterios diferentes, motivaciones diferentes, pero debe unirnos un solo Señor, debe unirnos un solo Espíritu y debe unirnos un solo Salvador. Por eso tenemos que entender realmente qué es lo que nosotros queremos como sociedad, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Queremos ser una sociedad constructiva, queremos ser una sociedad en la cual nos podemos entender y podemos trabajar juntos, sí. Para eso necesitamos respetarnos. Para eso el amor de Cristo debe estar gobernando nuestros corazones. Para eso nosotros debemos poner todo nuestro esfuerzo para ser misericordiosos y para poder entender todo lo que Dios quiere. Y debemos ser justos como Dios es justo y debemos ser santos como Dios es santo. Entonces todas estas cosas nos van a ayudar a nosotros a establecer principios claros en nuestra vida que nos permitan vivir en paz. ¿Cómo se vive en paz? Cuando adquirimos sabiduría de Dios. Esta sabiduría de Dios está al alcance de toda persona, pero tenemos que aprender a respetar al Señor. Si nosotros rindiéramos nuestra vida totalmente al Señor, si nosotros de todas las circunstancias y la crisis que estamos enfrentando, meditáramos correctamente hacia dónde vamos y cuál es nuestro fin, entonces sí seríamos sabios, porque nos rendimos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es ahí que este Dios todopoderoso nos va a conducir a la paz, a la pureza, a la bondad y a la misericordia. Tenemos que aprender a vivir otra vez siendo mansos y humildes de corazón. Pero cuando nosotros hemos podido encontrar esa coherencia entre nuestra vida y la vida de Dios. No podemos estar distantes, no podemos estar en caminos diferentes. Tenemos que hacer las cosas agradables delante de Dios. Tenemos que volver otra vez a ser prudentes, a ser pacíficos, a mostrar ese amor al prójimo, a vivir en la gracia del Señor. El Señor nos ha llamado a establecer el reino de Dios en esta tierra y nosotros somos los que tenemos que predicar con el ejemplo, con nuestra conducta, y tenemos que mostrar que verdaderamente somos hijos de Dios, somos la iglesia del Señor. ¿Y cuál es el propósito para la iglesia en estos tiempos? Tenemos que orar por la paz de nuestra nación, por la paz de nuestra ciudad. ¿Saben? Esas son decisiones sabias, esas son decisiones con propósitos, esas son decisiones coherentes, no solamente con nuestras motivaciones, sino alineados a la palabra del Señor. Y eso es lo que nos va a fortalecer a nosotros, porque vamos a dar frutos espirituales verdaderamente que agraden a Dios, como la justicia. Cuando nosotros comenzamos a ser justos y a tratar con justicia a todos, esto va a abundar en bendición. Dios nos va a permitir a nosotros todos juntos fortalecernos de tal manera que podamos hacer las cosas para Dios. Y entonces cada conversación, cada parte en la cual yo me involucro en esta vida, es para bendición. Somos una generación que Dios ha levantado para bendecir a nuestro país y a nuestra nación. No para dividirlo, no para involucrarlo en peleas o en muerte. Todas las circunstancias que hemos visto en estos días han sido críticas. Ha habido muertes, ha habido peleas, ha habido ataques, situaciones muy lamentables, muy tristes, pero solamente Dios puede tocar los corazones de tal manera que se establezca sabiduría de lo alto, y entonces cada uno de nosotros, con las autoridades y con todo lo que tenemos de una u otra manera influencia, podemos salir adelante siendo mensajeros de paz, siendo portadores de la paz de Dios, que gobierna la mente y el corazón y que nos ayuda a seguir adelante.
Hemos visto mucha rebeldía y ya no vemos mansedumbre. Ya no vemos que las personas son dóciles. Ya no se ve la bondad de las personas. Solamente se ha generado la violencia a niveles incontrolables, tal punto que ha habido muertes, daño, heridos y todo lo demás. Por lo tanto, tenemos que volvernos otra vez al Señor y tenemos que aprender a mirarle a Dios, cualquiera sea la circunstancia, por más difícil, pero necesitamos depender totalmente de Dios. Dios se encargará de revelarnos su sabiduría. Con poder el Señor va a obrar en cada persona y nos va a guiar hacia decisiones correctas. Por lo tanto, el entendimiento, la inteligencia y la sabiduría solamente vienen de Dios. Jehová da sabiduría y entonces Él nos va a preparar a nosotros como su pueblo, como su iglesia, como sus hijos, a poder involucrarnos en ser portadores de la paz. Dios es la fuente misma de paz, porque Dios es un Dios de paz. Por lo tanto, el Señor es el que nos va a guiar en todo momento. De Él viene el conocimiento y la inteligencia, y entonces tenemos que aprender a caminar con el Señor y a rendirnos delante de su presencia. El entendimiento espiritual que Dios nos va a mostrar es el camino que debemos seguir. Por lo tanto, nosotros estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo. Pero todo comienza en el corazón. Así que nuestro corazón, por naturaleza, es perverso, malo y pecaminoso. Pero cuando la ley de Dios llega a inundar nuestro corazón, cuando la palabra de Dios con toda su riqueza llega a bendecirnos en nuestro corazón, todas las cosas cambian. Y entonces nuestra perspectiva y nuestra mirada está solamente en el Señor, en hablar lo que Dios nos ha permitido para darle a Él la gloria y la alabanza. Y estar seguros y no titubear y no desfallecer, sino tener esa tranquilidad que el Señor toma control absoluto de todo. ¿Y cómo se refleja esto? Pues mediante la comunión con Él. La comunión con Él es una característica imprescindible para ser de bendición. Y nuestra iglesia, nosotros como creyentes, somos llamados para bendecir. Dios nos ha bendecido, por lo tanto debemos bendecir. ¿Y con qué debemos bendecir? Con riqueza espiritual, hermanos. Con riqueza espiritual. No hay otro camino para la bendición. La bendición que Dios ha preparado para nuestra vida está en el Espíritu, en las cosas espirituales, en la santidad, en la paz y en todo lo que nos permite tener ese acercamiento a Dios. Dios es espíritu y si le vamos a honrar, si le vamos a adorar, tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, debemos hacer justicia. Los justos y entendidos de quienes Dios van a cultivar la paz. Y por medio de la intimidad con Dios vamos a estar fortalecidos para enfrentarlo todo, para seguir adelante. El hombre de paz ejerce buena influencia en la sociedad porque su corazón está con el Señor. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos creyentes firmes en el Señor. Necesitamos creyentes que están plantados en Dios y que nadie los va a mover, sino que ellos están listos y preparados, dispuestos para hacer el bien en todas las cosas. Hay que ejercer entonces ese buen testimonio y hay que ejercer esa bendición de la palabra de Dios a todas las familias, a que cada uno de las personas puedan otra vez recuperarse. No podemos quedarnos en esa situación de violencia que hemos visto hace poco. Necesitamos que nosotros podamos otra vez volver nuestra mirada al Señor y Él sea el que nos guíe en todas las cosas. ¿Por qué? Porque la atenta mirada de Dios está en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones. O el Señor nos va a juzgar, o el Señor nos va a recompensar. Y entonces eso es, hermano, la recompensa de Dios y la bendición de Dios es espiritual. Y entonces eso enriquece tu vida, te fortalece y te ayuda a seguir adelante. Hermano, todo esfuerzo que nosotros damos humanamente no tiene riqueza espiritual, pero todo esfuerzo
espiritual que nosotros podamos dar para el Señor trae bendición eterna. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. La responsabilidad de nuestra vida y nuestras decisiones está en seguir el camino espiritual de Dios. No entender las cosas humanamente con criterios cerrados. No, necesitamos entender que el principio de Dios es uno, es absoluto, la palabra de Dios nunca va a cambiar y que nosotros vamos a poder seguir adelante. Porque ese es el llamado de Dios. El llamado de Dios es que lo demos todos para que podamos entender los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Dice que debemos hacer el bien en cada momento que nosotros tengamos oportunidad. Dios va a ser alabado y glorificado. Entonces cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Hacer el bien no es tarea fácil. Hacer el bien es tarea en la cual, unidos a Dios, nos vamos a esforzar por agradarle solamente a Él. Y entonces vamos a ser sus instrumentos en las manos de Dios para que haya paz, para que el Señor nos guíe y para que nosotros podamos descansar quieta y reposadamente. El Señor nunca va a dejarnos a nosotros solos, abandonados o desprotegidos. El Señor nos recompensará y nos dará todo lo necesario para cada uno de nosotros. Y eso es lo central en nuestra vida. Tenemos que volvernos otra vez al Señor y tenemos que recuperarnos en todo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a guiar a la paz con Él siempre. El Señor nunca nos va a dejar por ahí desorientados, cabizbajos, meditabundos o atrapados en el pecado. El Señor nos va a levantar con poder y gloria y nos va a dar esa fortaleza y ese ánimo para seguir adelante. Por lo tanto, no podemos rendirnos y debemos siempre depender de Dios en todo momento y estar listos y dispuestos para honrar a Dios en todo y salir adelante. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Proverbios capítulo 2, versos 6 y 7, para ir meditando un momento en las cosas del Señor. Proverbios capítulo 2, versos 6 y 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 2, versos 6 y 7 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Mira qué interesante. Jehová es escudo a los que caminan rectamente. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Es promesa de Dios. Cuando nosotros estamos centrados en la paz de Dios, Señor nos rodea y es nuestro escudo, de tal manera que nadie nos puede dañar, nadie nos puede afectar. Eso es entendimiento espiritual. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nadie más nos puede ayudar como sociedad. Nadie más nos puede traer la paz. Necesitamos que Dios intervenga con poder, como Él lo sabe hacer en cada uno de nosotros y nos ayude para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Por lo tanto, tenemos que evaluar nuestras decisiones y tenemos que evaluar cuál es el camino que estamos siguiendo. ¿Es el de Dios? ¿O simplemente me estoy dejando llevar por todo lo que la sociedad presiona y de tal manera que yo pueda caer en la trampa? No es así. Necesitamos volver al camino del Señor. Necesitamos entendimiento espiritual. Necesitamos volver a la fuente que gobierna nuestra vida. Y esa fuente de sabiduría es Dios. Vamos a buscar en Salmo 37, versos 30 y 31. Salmos 37. A ver qué dice la palabra del Señor. Salmos 37, versos 30 y 31. Dice: la boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su corazón la ley de Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Mira lo trascendental, lo importante.
La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Hermano, amigo, esto es lo importante. Tenemos que entenderlo desde la perspectiva de Dios. La palabra de Dios, la ley de Dios debe estar en nuestro corazón, porque del corazón se originan todos los pensamientos y todas las decisiones en nuestra vida y el camino que nosotros vamos a tomar. Y tenemos que hacerlo esto. ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿Es la palabra de Dios o es la maldad de toda esta sociedad que me presiona? Si es Dios, brotarán de nuestras palabras y de nuestro corazón palabra de sabiduría. Y esto nos va a dar la seguridad para enfrentar todo. Por eso dice, la boca del justo habla sabiduría. Hermanos y amigos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que entenderlo desde la perspectiva de Dios. Hay que salir a enfrentar la realidad que estamos viviendo ahora, pero hay que enfrentarla con paz, porque el Dios de paz estará con nosotros todos los días. Y esto es lo que nosotros vamos a entender. Por eso queremos animarnos como amigos, como hermanos, como iglesia, entendiendo que Dios es la fuente de todo bien y que de Él viene la sabiduría y está dispuesto a darla a toda persona. Pero tenemos que rendirnos ante su presencia y tenemos que hacer las cosas correctas que le agradan solamente a Él. Vamos a buscar Hebreos 12:14. Vamos a ver Hebreos 12:14. Dice la palabra del Señor. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué interesante. La paz y la santidad están unidos. Y es seguirla con todo el esfuerzo, con toda la dedicación, porque tienen que ver con la intimidad con Dios. Si no hay paz en mi alma, en mi corazón, no podemos tener esa intimidad con Dios. Si no hay santidad, porque la paz está unida a la santidad, entonces no hay intimidad con Dios. Necesitamos entender que la paz está unida a esa experiencia con Dios. Si nosotros continuamente estamos experimentando de la presencia de Dios, hay paz en nuestro corazón. Hay paz en todo lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, esa intimidad con Dios se va a ir cultivando y desarrollando en cada uno de nosotros. Y vamos a entender quién es Dios. Y vamos a ponernos del lado de Dios, alinearnos a lo que Dios tiene para nuestra vida. Y esta es la bendición. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, amigos, tenemos que despertar. La ola de violencia, la ola de la incomprensión, insatisfacción y todo lo demás no debe gobernarnos. No debe presionarnos la sociedad para ir a lo malo o a la autodestrucción. Tenemos que seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto nos da a nosotros la autoridad y la fortaleza para seguir adelante. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 18. Romanos 12, 18. Mira lo que dice la palabra del Señor. Romanos 12, 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Qué interesante. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Tenemos que estar en paz. No hay otra forma, no hay otro camino. Tenemos que entenderlo desde la perspectiva de Dios. Sí es posible estar en paz con todos los hombres. Sí es posible entendernos. Sí es posible llegar a acuerdos cuando Dios está en nosotros.
Cuando Dios no está en nosotros, todo lo vemos contrario, todo lo vemos discusión, todo lo vemos imposición, y entonces uno impone y el otro impone y no hay entendimiento. No es así. El hombre de paz ejerce influencia sobre la sociedad porque Dios está en su corazón. Y esto es lo que necesitamos, hermanos, meditar, necesitamos evaluar y necesitamos ponerle fortaleza, fuerza, perseverancia. Que Dios gobierne nuestro corazón. Estar en paz con Dios todos. Y entonces vamos a estar preparados para enfrentar las situaciones difíciles. Bueno, mis amigos y hermanos, la situación difícil no ha pasado. Tenemos todavía que enfrentar, pero queremos hacerlo responsablemente y queremos hacerlo ante la atenta mirada de Dios. Todo lo conoce el Señor. Todo el Señor nos va a guiar, pero tenemos que aprender a hacerlo a la manera de Dios. Y a la manera de Dios es dirigirnos espiritualmente como el Señor quiere. Vamos a ver en Gálatas, capítulo 6, verso 8. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mira qué interesante. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Acaso la corrupción no es uno de los problemas más grandes en nuestra clase política? Desde el presidente y todos los congresistas y las autoridades, la corrupción ha destruido todo. Y estas marchas y estas protestas están porque hay corrupción. El señor Vizcarra está enfrentando todos los actos de corrupción en los cuales él está ahora procesado, involucrado, y no sabemos cómo será, pero tal vez condenado por sus actos de corrupción. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Si seguimos la sabiduría humanamente hablando, la que sale de nuestro corazón corrupto, mafioso, vamos a terminar mal, corrompidos y condenados. Pero dice el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Quiere decir, si nosotros nos alineamos espiritualmente, vamos a hacer las cosas para Dios. Y la vida eterna, recibir como recompensa, como premio, como fin último, es una bendición. Es una bendición para todos. Por eso, animarnos a seguir el camino espiritual de Dios y a entender que más adelante nos espera la vida eterna, la cual la disfrutaremos para siempre. Vamos a terminar buscando en Efesios capítulo 6, verso 8. Y esto también es lo que nosotros vamos a obtener si actuamos conforme a lo que Dios nos muestra. Efesios capítulo 6, verso 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Mira qué interesante. El bien que hacemos, ese bien recibiremos del Señor. Esta es la ley de bendición. Esta es la ayuda mutua, el uno al otro, el orar juntos, el estar fuerte para seguir adelante. Dios es el que va a retribuir a cada uno de nosotros. Nos va a recompensar a cada uno de nosotros con bendiciones, porque esas son promesas de Dios. Hermanos, somos los instrumentos de Dios. Estamos en las manos del Señor para que el Señor nos use conforme sean sus planes y sus propósitos. Lo que Él tenga para la sociedad está en la iglesia. La iglesia es el baluarte de la verdad. La iglesia es la casa del Señor. La misma presencia de Dios está en la iglesia. Tenemos que animarnos y tenemos que motivarnos para hacer las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera. Hacer el bien no es
humanamente hablando. Hacer el bien es para agradarle al Señor, porque la promesa de bendición la va a dar el Señor, no la va a dar nadie más. Por eso dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese bien recibirá del Señor, esa bendición para todos. Por eso queremos animarnos. El Señor siempre está sosteniendo a toda su creación. El Señor siempre está cuidando a sus hijos y siempre está mostrando esa preocupación por nosotros. ¿Qué debemos hacer como sociedad en esta crisis social, política y en esta corrupción que se está levantando grandemente? Los instrumentos de Dios estamos puestos como iglesia aquí para guiar a todas las personas, toda la sociedad y todas las familias a un encuentro personal con ese Dios de paz. Necesitamos encontrar esa comunión otra vez con nuestro Creador, con nuestro Dios, porque el Señor nos conoce más que nadie. Nosotros, el corazón nos puede engañar. Los criterios humanamente hablando nos pueden engañar y caemos en la trampa, tal vez muy inocentemente, superficialmente el enemigo nos pone ahí las trampas y nosotros caemos redonditos. No es así. La iglesia del Señor es sabia, la iglesia del Señor es inteligente, la iglesia del Señor es astuta. No podemos caer fácilmente en la trampa del enemigo y ser arrastrados por toda esta presión de la sociedad hacia la violencia y la rebeldía. No, nosotros somos instrumentos de paz y Dios nos ha colocado como la iglesia para que traiga paz a los corazones y a las familias y a todas las instituciones en las cuales nosotros nos desarrollamos. Por lo tanto, queremos animarnos. Que la ley de Dios gobierne vuestros corazones y todos aprendamos a vivir justa y piadosamente delante de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Dios bendito, gracias Rey de Gloria por este privilegio que nos das. Gracias Señor, porque lo más importante es lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Y oramos y rogamos para que tú te manifiestes con poder en nosotros y nos muestres el camino y nos guíes, Padre. Gracias Dios, bendito sea tu nombre. A ti te damos todo el honor y toda la gloria, hoy y siempre. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos así. Amén. Dios le bendiga, mis amigos, hermanos. Siempre es una bendición reunirnos y compartir la palabra. Gracias a Dios por todos los hermanos y amigos que se van conectando. Muy pronto ya nos reuniremos en la iglesia y los que no puedan ir a la iglesia seguiremos conectados por este medio. Vamos a tratar de cumplir todas las normas sanitarias que nos ha puesto el gobierno central y que todos como iglesia podamos seguir alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Y vamos a hacerlo desde lo más profundo del corazón. Así que les animamos, ya estas semanas vamos a seguir preparándonos como iglesia y que Dios nos permita cumplir con todos los requerimientos y estar dispuestos a darle la gloria al Señor de una manera personal en su casa. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana, el domingo. Saludo de mi esposa Isamar y de Carlito GC. Estamos todos bendecidos y cuidados por el Señor. Nos vemos entonces. Dios le bendiga. Chao. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Es esta preciosa alabanza que vamos a entonar. Ven conmigo a la casa de Dios a celebrar juntos el gran amor de nuestro Señor Jesús. Vamos a cantarlo con regocijo y gozo en nuestros corazones. Sí, Señor, nos gozamos en tu presencia. Tú eres digno, Dios. Acompáñenos ahí en sus casas. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rico
fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios celebraremos en tu casa. Tú eres digno, Señor Jesús. Te exaltamos. Una vez más, cántalo. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa